Bien, entonces vamos a empezar con ecuaciones separables. Las ecuaciones separables son nuestro primer método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. En estos momentos solamente vamos a estar interesados en conocer métodos de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que sean de primer orden, ya sean lineales o no lineales, pero de primer orden. ¿Bien? Profe, ¿se puede hacer como un poquito el micrófono? Es que no se escucha bien. ¿Acá se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o no? Ahí. Bueno, entonces con estas ecuaciones de primer orden, vamos a empezar con las que son separables. Entonces, se dice que una ecuación diferencial de primer orden es separable si tiene esta forma. Tenemos acá la derivada con respecto a x y al otro lado tenemos el producto de dos funciones totalmente distinguibles y como su nombre lo dice, es que son separables. Una función, por un lado, que depende solamente de x por una función que depende solamente de y. Si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, decimos que es separable o de variables separables. Todos estos recuadros de definiciones, ustedes pueden después ir al PDF y pueden ir haciendo un resumen en su cuaderno, que es lo que yo recomendaría hacer en estos casos. Realmente el método de solución de este tipo de ecuaciones separables es bastante sencillo, porque si ustedes observan, yo podría pasar a dividir la función que depende de y acá y pasar a multiplicar el diferencial de x a la derecha. Una vez haga eso, puedo integrar a ambos costados. Y como acá me va a quedar solamente una función que depende de y por el diferencial de y, acá va a quedar una función que depende de x por el diferencial de x, entonces esas integrales dependen cada una de una sola variable. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. En esta presentación, inicialmente no tiene la forma que tenemos allá arriba, pero si nosotros hacemos una acomodación, qué sé yo, podemos pasar a sumar este término y de x a la parte de la derecha, y luego, ¿qué podemos hacer? Pasamos a dividir el y, ¿cierto? Observen, y pasamos a dividir el 1 sobre x a la derecha, y nos queda de esta manera. Y luego simplemente integramos. Integrando, entonces tenemos esta primera solución, que será una solución implícita. Recuerden que la solución es implícita si no tenemos despejada la variable y. Pero después, utilizando algunas propiedades de logaritmos y exponenciales, podemos llegar a una solución que es explícita. ¿Bien? Acá tenemos una solución explícita. Esta constante que aparece acá, básicamente la podemos hallar una vez tengamos unas condiciones iniciales para el problema. Entonces vamos a ir con nuestro primer ejemplo. Y nuestro primer ejemplo será este. Este está tomado de la parte de los ejercicios. Entonces ya está de esta manera. Tenemos de y de x igual a e a la 3x más 2y, todo eso en el exponente. Lo primero que podemos hacer es usar una propiedad de las funciones exponenciales y ver esto como un producto. Si ustedes observan, acá tengo el producto, una función que depende de x por una función que depende de y. Una vez teniendo esto, entonces el diferencial de x pasa a la derecha a multiplicar, el diferencial, la función que depende de y pasa a dividir el diferencial de y, hacemos acá algunas acomodaciones y luego simplemente integramos. Bien, hacemos la integral. Una vez tenemos la integral, tenemos allí directamente una solución implícita. Pero si queremos una solución explícita, que para algunos casos y algunos ejercicios vamos a querer una solución explícita, bueno, entonces vamos a hacer acá algunas cuentas. Vamos a multiplicar todo por menos 2 y hacer esto de una vez una sola fracción. ¿Bien? Y nos queda esta expresión que está acá. Ustedes acá fácilmente pueden, en vez de escribir menos 6c, pueden escribirlo como más c, porque al final eso va a ser una constante. ¿Bien? O sea, si esta constante yo la multiplico por una constante, es decir, multipliqué todo por menos 2, puedo seguir escribiendo más c sin ningún problema. ¿Bien? Porque al final, como les digo, va a ser el resultado de una constante. Pero bueno, yo acá lo escribí para que de pronto no surgiera esa pregunta de qué pasó cuando multipliqué el c por menos 2 o algo así. ¿Bien? Como les digo, acá usted puede dejarlo como una constante. Porque cuando quiera resolver su PDI, igual esa constante va a aparecer el mismo valor
como tal la constante, no importa si es menos 6c o no importa si es simplemente más c. Por ejemplo, supongo que la constante valiera menos 12. Entonces, si usted lo escribe así como menos 6c, entonces el c le va a dar 2. Pero si usted lo escribió todo esto como más c, entonces ¿cuánto va a valer c? Menos 12. En un lado la c vale 2 y en el otro vale menos 12, pero al final, acá en el denominador, el sumando sigue siendo menos 12. Entonces no importa que el nombre le ponga ahí a eso. Bueno, y acá prosiguiendo con el despeje de y, entonces una vez que hacemos esto en una sola fracción, podemos invertir las fracciones, ¿cierto? Esto de la parte izquierda es como tener 1 sobre 2y, sobre 2e a la y. Perdón, 1 sobre e a la 2y. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos así dos fracciones, podemos invertirlas ambas. Y entonces acá en la parte izquierda nos queda e a la 2y y acá a la derecha nos queda la fracción invertida. Y ya lo que nos fija es tomar logaritmos a ambos lados. Acá va a quedar 2y. Entonces pasamos a dividir ese 2 y queda un medio logaritmo natural de esa fracción que está allí. Esto es una solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Bien? Es una solución explícita de la ecuación diferencial. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que ustedes allá en sus casas intenten hacer un ejercicio. ¿Qué ejercicio van a intentar hacer? A ver, vamos a escoger por acá un ejercicio y ustedes inténtenlo hacer y ahorita yo les envío una solución. Vamos a hacer el 11. Acá el 11 que aparece en pantalla. Cosecante de y por el de x más la secante cuadrada de x de y igual a 0. A ver, intentemos hacer ese y ya compartimos una solución. Bien. Bueno, este es el segundo ejemplo. Tenemos entonces cosecante de y por dx más secante cuadrado de x de y. Como les digo, la idea es dejar a un lado lo que depende de x y al otro lado lo que depende de y, incluir los diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos pasar a restar acá al otro lado la igualdad secante cuadrada de x por dy, como aquí, y luego entonces pasamos a dividir el secante cuadrado, pasamos a dividir la cosecante al lado derecho, y entonces, ¿cómo queda esto? Tengamos en cuenta que 1 sobre coseno es secante, es decir, que 1 sobre secante es coseno. De esta manera nos queda acá que 1 sobre secante del cuadrado es coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y 1 sobre cosecante es seno de y. La integral de menos seno de y es coseno de y. Y antes de integrar el coseno cuadrado, podemos usar acá la propiedad del ángulo medio. ¿Y esto qué es? Esto es 1 más coseno de 2y, de 2x, perdón, sobre 2, ¿no? Recuerden que en el ángulo medio la relación es que lo que está acá dentro del cuadrado es la mitad de lo que va a quedar aquí. Y luego pues simplemente integramos esto, ¿cierto? Queda un medio de x. Acá tenemos la integral del coseno de 2x medio, será seno de 2x cuartos. Y bueno, esta parte ya la teníamos integrada. Y esa será la solución implícita de la ecuación diferencial. No es necesario agregar a ambos lados constantes de integración. La constante de integración simplemente la dejo a uno de los costados y ya está. Bien. Vamos a pausar acá. Listo, este es el tercer ejemplo. Entonces, en el tercer ejemplo vamos a resolver este PBI. Entonces, primero empecemos resolviendo la ecuación diferencial. Pasamos esta partecita que está restando, acá al otro lado la igualdad sumar, y luego lo que hacemos es hacer esta división cruzada. Pasamos a dividir esto y así dejamos a un lado, en este caso el lado izquierdo lo que tiene el x, y al lado derecho dejamos lo que tiene el y. Y luego integramos. La integral de estas expresiones son seno inverso de x y seno inverso de y, le agregamos una constante. Ya lo que queda es resolver el PBI y entonces ingresamos estos valores iniciales. Tengan en cuenta cómo está esto. Cuando x vale 0, y toma valor raíz de 3 medios. Entonces vamos a ver acá el PBI. Cuando x vale 0, entonces y toma valor raíz de 3 medios. Y ponemos esos valores allí. Seno inverso de 0 es 0 y seno inverso
de raíz de 3 medios es pi tercios, y teniendo en cuenta esta igualdad, esta ecuación, encontramos que c vale menos pi tercios. Dicho esto, entonces la solución del PBI, ¿cómo queda? Queda de esta manera, queda implícita. Seno inverso de x es igual a seno inverso de y menos pi tercios. ¿Bien? Es mejor dejarla de manera implícita porque cuando estamos acá de manera implícita queda un poco más claro cómo deben ser los valores de x y de y. Por ejemplo, si yo quisiera un dominio o bueno, un intervalo de definición para una región de definición, perdón, para esta ecuación diferencial, es decir, donde todo PBI tuviese solución única, entonces cuando yo despeje esta solución, no es muy claro los valores que pueden tomar x y y, porque le quitaría esas restricciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿yo cómo podría despejar y? Paso a sumar el pi tercios al lado izquierdo y luego entonces lo que haría sería aplicar seno a ambos lados. Es decir, al lado izquierdo me quedaría seno, todo dentro del seno sería pi tercios más seno inverso de x. Y al lado derecho quedaría simplemente y. Dicho esto, uno pues simplemente puede ver que y está sujeto a lo que pase con x. Bien, pero no deja ver muy bien los valores que puede o no puede tomar y. En cambio acá en esta expresión implícita, sí. Tenga en cuenta que el dominio de una función seno inverso es entre menos 1 y 1, es decir, que acá puedo directamente saber que y puede estar entre menos 1 y 1 y que x también puede estar entre menos 1 y 1. Es decir, que en esa región cuadrada, al menos en esa región cuadrada y posiblemente abierta, por como es la forma de la ecuación diferencial va a tener solución única para todo PBI. ¿Bien?